¿Qué tal? Buenas noches. Eh, ¿Se escucha bien? Sí, realmente como bien lo definía el pastor, el tema que nos convoca en esta noche es apasionante. Venimos mirando, estudiando martes tras martes los nombres con que Dios se reveló a nosotros, a su creación, a los hombres, a las mujeres. Y lo que me doy cuenta es que los que le ponen el título, el nombre, son aquellos, en este caso, hombres que tuvieron esa visitación, ese, ese milagro que pudieron palparlo. Y ellos reaccionaron poniéndole un nombre. Hemos visto Jehová Nisi, hemos visto el hecho de que el Señor como proveedor, pero eso surgió después de la visitación de Dios. Lo que en esta noche nos convoca es apasionante, vuelvo a repetir el concepto, porque está presente en todas aquellas visitaciones que Dios hace al hombre. En esta noche vamos a estar mirando, compartiendo Jehová Shalom. Jehová es paz o Jehová es mi paz. Y el pasaje al cual podemos usar como base para tener esta charla, si quieren tomar nota, si tienen una Biblia, es allí en Jueces, capítulo 6, verso 24. Y allí aparece nuestro personaje, nuestro protagonista, y es Gedeón. Y dice en Jueces 6:24, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Es un pasaje que en lo personal Dios ha usado grandemente a lo largo de mi vida cristiana para ministrarme, para realmente hablarme en diferentes circunstancias de mi vida. Y ruego al Señor que a través de este estudio tenemos nuestro Padre nuestro, que es Padre bueno, nos esté hablando, nos esté ministrando en esta noche a cada uno de los oyentes. Aparece Gedeón y leemos que nos dice, Jehová es mi paz. Y es bueno para que tengamos y podamos medir la importancia, la intensidad de lo ocurrido, por qué este hombre levanta un altar, le pone este nombre. ¿Qué es lo que estaba viviendo Gedeón? Y los lectores, y lo sumo a todos de la palabra de Dios, sabemos, pero vamos a hacer un breve repaso. En primer lugar, digamos que la estaba pasando mal, pero el pueblo de Israel estaba purgando, estaba siendo disciplinado porque estaba o había realmente pasado por una profunda desobediencia, se había olvidado de Dios. Y en ese contexto es que seguramente ustedes lo conocen, encontramos a Gedeón que está en el lagar que servía para pisar la uva, él estaba aventando el trigo. Pero todas las cosas estaban trastocadas. La realidad es que Israel en ese momento no se atrevía a vivir a campo abierto.
Israel estaba como los animales viviendo en los montes, en cuevas, y tome este dato, subráyelo porque es muy importante y lo voy a estar repitiendo. Estaba bajo mucho temor, miedo y miedo. ¿Qué es lo que ocurría? Israel estaba alejado de Dios y trabajaba, preparaba su cosecha, sembraba para tener esa cosecha, y durante 7 años, y acá aparecen los madianitas, que viejo enemigo, uno de los más viejos enemigos de Israel. Y durante 7 años se acercaban, traían sus animales, sus familias, sus tiendas, y a la lejanía se ubicaban. E Israel los miraba y les temía. Los cazaban a los israelitas como animales. O sea, estaban realmente en un problema desesperante. Pero la visión de ver toda esa multitud que los define como si fueran langostas por la cantidad, porque eran los amalecitas, los ismaelitas y los orientales se reunían porque sabían que tenían comida fresca, porque su objetivo era esperar que retoñe, que esté lista la cosecha para levantar, entonces venían y se llevaban todo, les robaban todo. De ahí que entendemos ahora por qué él estaba en el lagar escondido, tratando de reservar algo de su comida, de su trigo, de la obra de sus manos, porque venía el enemigo y año tras año los dejaba en la más absoluta miseria. Este es el sentir que había en el corazón de Gedeón. Ahora, ya tenemos el por qué estaban pasando esto. Se habían alejado de Dios. Habían realmente dado la espalda realmente a Dios. Y el hecho que Gedeón levante este altar y le ponga este nombre, tiene más significado porque estamos hablando de un hombre que conocía a Dios, que sus padres le habían contado la historia de la grandeza, de los portentos, de las maravillas que Dios había hecho. Pero en su corazón estaba guardando una profunda angustia por su realidad. Yo le decía, subrayemos el temor, porque él levanta este altar y dice, Jehová Shalom, Dios es mi paz. Pero en semejante desgracia de vida, quería hacer ese hincapié porque no es fácil. En medio de lo que nosotros hoy casi como una forma de dirigirnos, de charlar entre nosotros, los cristianos, decimos, sí, está bajo prueba, la situación era desesperante. Porque no solo el miedo trae desesperanza. O sea, ellos veían que año tras año les sucedía lo mismo. Y una cosa que es muy importante que el comienzo de este estudio lo tengamos muy en cuenta, es que cuando Gedeón levanta el altar y dice Jehová Salón, no está diciendo Dios es nuestra paz. Y para mí eso es de vital importancia, porque él dice Jehová es mi paz. Él no está dando algo que le pasó a todo el pueblo. Él está diciendo, y él tuvo esa necesidad de levantar altar porque era su experiencia con Dios. Ahora, dije que los amalecitas eran
a aquellos enemigos muy antiguos y que les habían tomado el gusto de venir y robarle año tras año, en definitiva, su comida, su todo, la hora de su esfuerzo, de su trabajo. Realmente los dejaban totalmente empobrecidos, desesperados. Hacemos un poquito de historia y miramos quiénes eran los amalecitas. Dije que son o eran enemigos antiguos. Por ejemplo, fueron los que junto con los ismaelitas, cuando venían caminando y estaba ahí Rubén con todos sus hermanos, vendieron a José y se los vendieron a ellos. O sea, mire de dónde estamos hablando, de que ya había conflictos. Fueron ellos los que juntos con los moabitas negociaron para que Israel fuera maldecido. Pero mire qué curiosidad, como un dato más. El suegro de Moisés era amalecita. Y un dato más. Yo estoy confundiéndome, perdón, con los... me quedé con lo que dijo Irma, pero son los madianitas. Pero también estaban por acá, los madianitas, me corrijo. Estaban siempre, cuando hacía falta que Israel tuviera un problema, ellos estaban presentes. Fue fruto, después de la muerte de Sara, Abraham, vamos a decir con Cetura, tuvieron varios hijos y Madián fue uno de ellos. Hasta aquí la historia de quiénes eran estos enemigos. Yo me hice una lista y a ver si ustedes la comparten, pero si pudiéramos definir realmente cuál era la situación de Israel y cuál era la situación en particular de Gedeón, pero puedo hablar de impotencia, puedo hablar de miedo desde ya, desolación, humillación, nada positivo. Y eso para mí le pone en mayúscula. Digo, ¿qué le pasó a este hombre para que tuviera la necesidad de ponerle ese nombre a este altar? Me hace pensar, y quiero invitarlos a que pensemos juntos. Algunos vamos a tener que hacer mucha memoria, otros es más reciente, pero cuando tuvimos nuestra experiencia de salvación, cuando Jesucristo vino ese día, esa tarde, esa noche, y nos reconciliamos con Dios, cuando Él vino a hacer morada en nuestras vidas, y nosotros estábamos transitando por justamente, como es el pueblo de Israel, por una desolación, por un desánimo, por mucho temor, por sentirnos realmente en un estado invivible, de una depresión profunda. Pero cuando Dios llega, cuando Dios nos visita, cuando Jesucristo se vuelve el centro de la vida de un hombre, de una mujer, entonces podemos decir, Jehová es mi paz. Y es tan importante porque hay dos palabras, es mi parecer y se los comparto, que yo noto que se han en este tiempo bastardeado. Una es amigo. Yo noto que hasta los delincuentes cuando se acercan antes dicen, amigo, o por ahí son todos amigos. Pero la otra palabra es paz. Hay gente que me consta, charlo, dice, y no quiero crear problemas, pero dice, no, mira, yo hago yoga. Ah, siento una paz. El otro, bueno, yo me tomo una pastillita.
y duermo en paz. Y entonces nos lleva a pensar que necesitamos, si lo tenemos en claro, volver a ver qué es la paz. Porque parecería ser que también para esta sociedad, para este mundo, paz es ausencia de conflicto. Me tomé el trabajo, se lo voy a parafrasear, en la Real Academia Española nos dice que es ausencia de guerra entre las naciones o entre el mismo país, o sea, están en paz. Ausencia de conflicto vendría a ser, a nivel personal. eh, entonces yo digo que se bastardió, porque confundimos calma con la paz de Dios. Porque parecería ser que si estoy bien de salud, si tengo un buen trabajo o mis negocios andan bien, si mi cuenta en el banco está saludable, si la familia está bien, estoy en paz. Pues este hombre, Gedeón, cuando levanta este altar, les puedo asegurar, y a la luz de la palabra me animo a subrayarlo, no pensó en nada de eso. Él tuvo una verdadera experiencia con Dios. Y por eso llevé a compararlo cuando nos convertimos, cuando veníamos transitando nuestra vida sabiendo que Dios existía, creíamos que conocíamos a Dios, pero un día nos impactó cuando Jesucristo vino como Salvador, cuando lo confesamos por nuestra boca, cuando realmente le pedimos perdón por nuestros pecados y la paz de Dios se hizo mi paz. Gedeón no solo tenía temor, a él en otras incursiones que habían hecho estos enemigos, le habían matado 2 hermanos. O sea, el dolor que él tenía en su corazón era muy grande por todos lados. Pero me, me conmueve, me inspira el hecho que este hombre, después de semejante experiencia, cuando la paz de Dios comienza a ser su paz, y la Real Academia nos dice que es ausencia de guerra, y a mí me da un poquito de risa porque Dios le dio su paz, le hizo disfrutar la paz de Dios, pero lo metió en una guerra, porque empezó a batallar. Fíjese qué diferente es la paz, como podemos a veces confundir. Una cosa es que estemos en calma, y otra cosa es que estemos disfrutando. Les dije que lo que hacían estos enemigos, que Israel lo único que hacía era temer, pero y que podemos entender más claramente el por qué estaba escondido ahí con su trigo, aventándolo. ¿Qué otra cosa? Lo repito, para Gedeón no era la paz de todos, era la paz de él. Dios es mi paz. Y digo y repito esto para que lo refresquemos. Y no es que me ponga el maestro Ciruela, pero he pasado ya a esta altura de mi vida en Cristo por circunstancias donde a veces perdemos esa noción y a veces miramos a nuestro prójimo, aquel que no conoce a Dios, y pensamos que está viviendo la misma experiencia que nosotros. Y la paz de Dios a Gedeón lo sobreabundó, como nosotros. Y no es que lo libró y a partir de ese momento dijo, porque se acuerdan, él, mirá, si me estás mandando a hacer esto, voy a sacar el vellón, o sea, y siguió con su humanidad, pero la paz de Dios era la que terminaba dándole el triunfo, lo estaba guiando. Y algo que me suena que es tan interesante para nosotros, Iglesia de Cristo, que un hombre que está realmente disfrutando y que puede expresar
Dios es mi paz. Es algo natural que su entorno comience a compartir la paz de Dios. Vemos el final de cómo actuó y vemos que Israel quedó en paz por muchos años. El próximo capítulo de desobediencia, pero logró la paz. Y sobre todas las cosas, cuando nosotros realmente estamos disfrutando la paz de Dios, nos volvemos no solo obedientes, sino muy fructíferos, porque Dios lo guiaba, Él hacía, y el propósito, el plan de Dios se consumaba. Gedeón disfrutaba la paz de Dios, entonces que no era ausencia de guerra, él estaba metido por Dios mismo en una batalla. Ahora, tengo por acá y que Gedeón dejó este ejemplo. Y ustedes se preguntaron, ¿y cuál es el propósito de nuestro Dios, de nuestro Padre, en dejar este relato? Y es tan importante, hoy nosotros estamos un poco como Gedeón, ¿no? Estamos con algo insignificante, algo invisible que nos atacó, y estamos en la cueva, estamos todos encerrados. Y por ahí también estamos temerosos de que se nos acerque alguno que nos toca, si nos respira, si estornuda. Por eso es un excelente tiempo de ir y poder en oración, en disfrutar y decirle, Señor, yo sé que yo tengo tu paz, pero hoy necesito que realmente la engordes, la agrandes. Porque, ¿sabe? Una cosa, la paz de Dios en la vida de un cristiano, cuando llega, después nos puede servir como una brújula. Cuando le falta paz, deténgase. Vaya a su aposento y enciérrese y pregúntele a Dios, ¿qué es lo que, por qué me está frenando? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿Qué es lo que está pasando? Para que el Señor nos lo revele y podamos seguir disfrutando de esa paz. También sé que vivimos en un estado de paz, como que vivimos delante de ese altar. Pero esa paz en circunstancias que la vida y que Dios permite en nuestra vida, hay veces que el Señor parecería ser que nos insufla mayor cantidad o ocupa más lugar o nos sobreabunda. Pero la paz de Dios está. Ahora, podemos quedarnos en el Antiguo Testamento, pero ¿qué pasa con la paz? ¿Dice algo el Nuevo Testamento? Usted y yo sabemos que sí. Pero una cosa sí quiero decir, la paz de Dios, qué bueno sería que podamos estar intercambiando opiniones. No se gana, se recibe. Les subrayo esto, hermanos, porque podemos ser muy religiosos, podemos hacer todas las cosas bien, pero la paz de Dios es gracia. Se recibe, se disfruta, se comparte. Acompáñenme ahora al Nuevo Testamento y allí en el Evangelio de Juan, si no me lo llevaron, creo que está. Y nos dice en Juan 14, verso 27, y es el Señor Jesús que está hablando con sus discípulos, y muy conocido este pasaje, pero quisiera hacer alguna reflexión al respecto. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón
ni tenga miedo. Lo que el Señor acá está diciéndole a sus discípulos y nos está diciendo a nosotros, nos habla con toda claridad un poco de la Real Academia Española, como el mundo la da, la considera, pero él dice, yo no la doy. No, 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 no. Yo no la doy como el mundo la da. Y me gusta porque queda claro que es un regalo, es algo que viene del cielo, es algo que Jesús nos entregó y nos está diciendo que yo no la doy como el mundo la da. Entonces, es la paz de Jesús. Pero fíjense que después añade que realmente no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, mi paz le doy. Entonces nos está situando en nuestro corazón. Y es bueno, porque todos sabemos que por el corazón bombea la sangre, pero tenemos por costumbre situar nuestro mundo interior, nuestra esencia, allí en lo profundo, en ese estado en donde solamente Dios conoce qué hay en esas profundidades de nuestro corazón. Es ahí donde el Señor nos está diciendo que no nos turbemos y que no tengamos miedo. Los cristianos no somos superhombres. Pasamos por circunstancias en donde el miedo y el temor aparecen y tenemos que luchar con eso. De ahí que realmente sea tan, pero tan importante, un poco como le pasaba a Gedeón, él conocía al Dios de la historia. Nosotros meditemos en la palabra. Y hay cosas que si no las estamos realmente disfrutando, con toda sinceridad, porque como un chico, se lo contemos, para que Él realmente obre en nuestro corazón, allí donde nos indica. El corazón es donde disfrutamos la paz de Dios, donde sufrimos las consecuencias de no tenerla. Y qué invitación en este tiempo de encierro, de tener tiempo y casi está para el aburrimiento, en que hagamos ese ejercicio espiritual, de ventilar nuestro corazón y ver que esté realmente empapado. Y que también como Gedeón podamos decir, es realmente Dios es mi paz. Pero el Señor Jesús, en este caso, nos indica que hay dos clases, una con minúscula y la otra con mayúscula, la paz que Él nos dio. Pero si hablamos de la paz, voy a tratar de darles la cita. Dice en Efesios 2:14, en la primera partecita, Él, Jesucristo, es nuestra paz. Y la paz de Dios, esto no sé cómo calificarlo, es dulce de leche con cuchara sopera, porque a mí me gusta el dulce de leche, les confieso. Entonces, es un placer. La paz de Dios, dice Filipenses 4:7, que sobrepasa todo entendimiento. Es absolutamente sobrenatural, es regalo de Dios, es algo que realmente solo los que hemos tenido la experiencia de confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Dios la concede. Al punto que no podemos explicar con palabras, porque sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios entonces no se gana, se recibe. La paz de Dios es una experiencia que tiene que ser mía, que tiene que ser suya, personal, es muy íntima. Y entonces definimos que es gracia. Y eso me lleva a realmente, si yo he levantado mi altar, si yo he tenido en un momento de mi vida, en mi pasado y también
cuando Jesucristo vino a mi vida, pude decir y empezar a decirle a mi prójimo, yo estoy en paz con Dios. Y en eso sí tiene un poco de razón la Real Academia, porque es ausencia de guerra. Se terminó una lucha entre nuestro Creador, entre nuestro Dios, nuestro Salvador, y nosotros. Nos reconciliamos. ¿Por quién? Por el único mediador que hay entre Dios y los hombres. Entonces, Él es nuestra paz. Él nos dio una paz que sobrepasa todo entendimiento, pero también ese privilegio nos lleva a que, como Gedeón, Dios le dio un trabajo muy difícil. ¿Se acuerdan bien? Le dijo que vaya, que agarre el toro engordado, tiene toda una historia, no era un toro cualquiera, todo el pueblo lo cuidaba y lo adoraba, mata ese toro. Ah, y con la imagen de acera de este ídolo, hace la leña. Pero él se identificó con aquel altar, se identificó con aquella experiencia de poder proclamar y decir, Dios es mi paz, Jehová Shalom. Se identificó y vivió todos los días hasta el resto de su vida de esa forma. Y el trabajo que Dios le dio era muy difícil. Dios se glorificó porque se acuerdan que tenía muchos hombres, dijo, no, son muchos. Y lo que me impacta, como les dije al principio de este pasaje, es que Gedeón, porque mi hermano, leerlo es fácil, comentarlo es fácil, pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento nos hace hacer casi locura, porque es contra ejércitos de miles. Hay que aceptar que leerlo es muy inspirador. Y yo ahora sí lo invito a que usted lo internalice y ponga sus problemas por delante. Yo no sé por qué circunstancia está pasando, yo sí sé las mías. Y digo, Señor, cuando un hombre, cuando una mujer vos le inundás con tu paz y realmente toma conciencia de lo que eso significa, somos realmente instrumentos tan válidos en manos de Dios que hacemos cuasi locuras para nosotros, de nuestra humanidad. El Señor se glorifica a través de nuestras vidas. Sería tan interesante que lean toda esa historia de Gedeón. Hoy es noche de oración. Jehová, Shalom. Agregamos esta breve explicación de Jehová es mi paz, Jehová es paz. Pero lo sumo a que realmente como primer trabajo, porque tenemos y estamos disfrutando paz de Dios, realmente reveamos el convertirnos en intercesores, porque esta dicha, este privilegio, esta gracia que hemos recibido, miremos a nuestro alrededor, hay millones de seres humanos que creen que están en paz, o porque hacen yoga, porque toman el psicofármaco, o porque por ahí tienen alguna adicción a alguna otra droga, porque pueden tomar, porque el alcohol, lo que fuere, se me da paz. Que realmente se note en nuestras vidas que un día hemos levantado nuestro altar cuando Jesucristo vino a salvarnos. Y también nos apropiamos y dijimos, Señor, sos mi paz. Que ese privilegio es urgente, hermanos, ese privilegio. Nos demos cuenta en la mirada de nuestro prójimo que no está viviendo. Entonces, concluyo, Gedeón estaba en grandes problemas. El Señor, cuando se estaba despidiendo, le estaba adelantando, le dijo, mi paz os dejo,
nos dio las herramientas, nos dio su paz. Bien, nos dejó un trabajo. Pero quisiera concluir en esta noche. Yo en lo personal, y sé que usted también, en su casa, está festejando íntimamente de que Dios es su amor. Y podemos decirlo, Dios es mi paz, es mi paz. Pero quiero dejarle la urgencia, el desafío. Hoy que no podemos salir, cerrando la puerta de nuestro cuarto, caminando en la terraza o donde fue, volvámonos intercedores hasta que podamos salir y podamos decir, "Vos necesitas la paz de Dios como". Ruego que realmente nuestro amado Dios, nuestro Padre Celestial, que su Espíritu Santo nos inquiete de tal forma que esto pueda ser una realidad, que esto pueda ser una realidad. Que el Señor nos inquiete y nos siga bendiciendo.